Muy buenos días, soy el profesor René Silva. Para mí es un placer guiarlos a lo largo de los temas de este primer módulo del diplomado. Sobra decir que los temas de este módulo tienen importancia fundamental para la buena comprensión de los temas en los subsiguientes módulos. Sean pues bienvenidos y bienvenidas a la conferencia introductoria de biología molecular. En esta unidad vamos a establecer las diferencias entre biología molecular, genética y biotecnología. Vamos a realizar un breve recorrido por los eventos científicos que contribuyeron al desarrollo de la biología molecular. Después revisaremos las principales aplicaciones médicas de la biología molecular y de último vamos a ocuparnos de la organización física del genoma. Como dije anteriormente, primero vamos a distinguir tres términos que se usan a menudo de forma imprecisa: biología molecular, genética y biotecnología. La biología molecular estudia la estructura y función de los genomas y el procesamiento de la información genética. Otra forma de decirlo es estudia el ADN y sus productos, el ARN y las proteínas. Mientras que la genética estudia los patrones mediante los cuales se hereda la información genética, autosómica, dominante, recesiva, ligada al sexo, etc. Por otro lado, la biotecnología es el uso de organismos vivos o sus derivados para generar o modificar productos o procesos, los cuales tienen algún tipo de utilidad comercial, como el pan, yogur, cerveza, vacunas, insulina, recombinante, etc. Aclarados estos conceptos, hablemos un poco sobre el devenir histórico de la biología molecular. En este sentido, la biología molecular, como otras ciencias, se ha nutrido de otras ciencias preexistentes como la biología celular, la microbiología, la química y la genética, entre otros. El desarrollo de la biología molecular está lleno de eventos científicos impresionantes. Para demostrarlo he preparado una serie de diapositivas donde señalamos desde la demostración experimental del ADN como el material genético en 1943 hasta la secuenciación del genoma humano en el 2000, pasando por la elucidación de la estructura en doble hélice del ADN en 1953, el descubrimiento del código genético en 1966, la invención de la técnica del ADN recombinante en 1972, la invención de la técnica de PCR en 1983, entre tantos otros. Después de este breve recorrido por la historia de la biología molecular, permítanme indicarles solo un puñado de las muchas aplicaciones de la biología molecular. Comencemos por la terapia genética. Desde hace décadas soñamos con la posibilidad de curar enfermedades de origen genético como la fibrosis quística, la distrofia molecular de Duchenne, las polisacaridosis, el cáncer hereditario, etc. Otra aplicación no menos importante es la síntesis de proteínas recombinantes que encontramos en medicamentos como la insulina, la hormona del crecimiento, la eritropoyetina, vacunas. Los encontramos en los detergentes modernos, entre otros productos. Diferentes tipos de análisis moleculares como los que se realizan en el diagnóstico de enfermedades infecciosas como VIH, VPH, hepatitis B, test de paternidad, investigaciones forenses. La cantidad de descubrimientos e inventos en la biología molecular ha sido tan espectacular que desde hace unas 2 a 3 décadas se viene observando una subespecialización de los campos de aplicación de la biología molecular. A estos campos les llamaremos las óbvias. Así, por ejemplo, la parte de la biología molecular que estudia los genomas, sus estructuras y funciones, se llama genómica. La que estudia el conjunto de los ARN mensajeros en una célula o tejido en un momento particular bajo una condición fisiológica específica se llama transcriptómica. La que estudia el conjunto de proteínas en una célula o tejido en un momento particular bajo una condición fisiológica específica se llama proteómica. La que estudia el conjunto de metabolitos en una célula o tejido en un momento particular bajo una condición fisiológica específica se llama metabolómica, y así sucesivamente. Existen otras ómicas,
por favor, sírvanse revisar los materiales de lectura en la sección de recursos de esta unidad. Llegados hasta aquí, les pido que pongan especial atención a estas imágenes. En todos los seres vivos, el ADN está organizado de alguna manera. Siempre que pensamos en ADN, pensamos en la imagen clásica de la doble hélice de los libros de biología, lo cual está bien para efectos didácticos, pero el ADN de las diferentes especies se organiza en cantidades discretas que llamamos cromosomas. En humanos, por ejemplo, existen 23 pares de cromosomas, 22 pares autosómicos y un par sexual, X y Y. Para generar estas estructuras complejas, el ADN se enrolla alrededor de las histonas para formar nucleosomas. Estos nucleosomas se enrollan tantas veces sobre sí mismos hasta formar las cromátidas y finalmente el cromosoma. En esta siguiente imagen podemos observar un juego de cromosomas tratados con la técnica Fisher, pertenecientes a un varón humano, XY, con síndrome de Down, trisomía 21. Esta imagen nos muestra de forma muy simplificada la composición del genoma humano. Nuestro genoma contiene 3.300 millones de pares de base y alrededor de 30.000 genes, organizados en 23 pares de cromosomas. Del total de bases nitrogenadas, un poco menos del 1% codifica alguna proteína, de lo cual se deduce que el restante 99% o no tiene una función genética o si la tiene no la conocemos. Esto ha dado origen a la expresión de ADN basura, refiriéndose al 99% que no codifica. El otro detalle que podemos observar en esta imagen es que ese 1% de ADN codificante está intercalado, disperso, en el restante 99% no codificado. A primera vista parece un sinsentido, pero si lo pensamos un poco, puede ser ventajoso para el 1% codificante estar disperso en el mar del 99% no codificante. Porque a la hora de calcular la probabilidad matemática de sufrir una lesión, o sea, una mutación, esta sería de 1 sobre 100. Así pues, ese ADN basura estaría protegiendo de una muy buena parte de las mutaciones al 1% codificante. Ahora quiero llamar su atención sobre el hecho de que una célula eucariota produce unas 100.000 proteínas. Pero resulta que esto representa un problema, debido a la hipótesis de una proteína, un gen, formulada por Monod en 1950. En consecuencia, la síntesis de 100.000 proteínas requiere la existencia de 100.000 genes, pero solo existen alrededor de 30.000 genes en el genoma humano. La explicación de este hecho lo conocemos desde 1977, cuando se descubrió que un ARN mensajero podía dar origen a más de una proteína, como es el caso de los simios pancreáticos o las colagenasas. En esta última imagen vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Esta imagen lo que nos muestra es que un gen eucariota tiene dos regiones, la región reguladora y la región estructural. En la región reguladora encontramos al promotor, que es una secuencia de ADN donde se une la ADN polimerasa 3 para iniciar la síntesis del ARN mensajero. En la región estructural encontramos la región codificante flanqueada a ambos lados por regiones no transcribibles. La región codificante a su propia vez está compuesta por exones, que son secuencias codificantes, e intrones, que son secuencias no codificantes. En un proceso llamado splicing, los intrones son eliminados y los exones son reensamblados, a veces en el mismo orden original, generando una única proteína, otras veces en otro orden distinto, dando origen a múltiples proteínas. Uno de los mejores ejemplos del uso de este mecanismo de ensamblaje alternativo es la síntesis de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Nuestro sistema inmune es capaz de reconocer más de 100.000 antígenos con tan solo 34 genes. Esto es una verdadera proeza. Espero que esta introducción les haya motivado a adentrarse más en las profundidades de la biología molecular, sus descubrimientos, sus técnicas y cómo sus aplicaciones prácticas están cambiando el mundo que conocemos.
Para mayor información sobre este tema, por favor revisen los videos y literatura recomendada. Recuerden hacer uso del foro de esta semana. Gracias y bendiciones.